Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este video extra en el canal Logos y vamos a estar tratando una temática la cual surge de una pregunta que nos dejaron en la caja de comentarios, la cual dice: buen día, una pregunta, ¿qué debo hacer para no estar estancada? Ah, decidimos, y vamos a contestarlo de manera escrita, pero decidimos dedicarle un video, un espacio exclusivo, porque así como nuestra hermana tiene esa preocupación, algún otro de nuestros hermanos que nos acompaña en los estudios devocionales pueda tener esta preocupación, pueda tener esta cuestión en su interior. O incluso sabemos de alguien que está pasando por ese problema y podemos apoyarle. ¿Cómo? Con fundamentos bíblicos. Todo lo vamos a tratar con fundamentos bíblicos. El sentir o el estar estancado espiritual es el hecho de, definitivamente, perder toda conexión con lo que nosotros hacíamos. Ya no me desempeño de igual manera en mi servicio a Dios. Ya no me desempeño de igual manera en la adoración a Dios. Ya no me desempeño de igual manera en la lectura de la palabra. Esto, hay muchos factores y vamos a estar tratando cinco factores que vamos a estar identificando o con los cuales nos va a servir para identificar esta cuestión del estancamiento espiritual. El primer factor que vemos es de un pecado no confesado. ¿Cómo un pecado no confesado puede repercutir? Sí repercute y demasiado. El ejemplo lo tenemos en David. Salmo 32:3 nos dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. He ahí un gran problema. Eh, el Salmo 32 y el 51, David lo escribió después de haber sido confrontado por el profeta Natán, después de haber pecado David y Betsabé. Bueno, pasó mucho tiempo, ya había un niño de por medio, el niño estaba mal y obviamente, pues, la vida del niño, pues, regresó a Dios. Pero en todo este transitar que David no confesaba su pecado, le repercutió en su salud. Y es que eso es algo muy, muy cierto. Cuando no se confiesa un pecado, entonces repercute en la salud, pero también repercute en nuestra vida espiritual. Hay una barrera de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Confesar nuestro pecado. Esa es una cuestión, que no confesamos nuestro pecado. Otra cuestión que causa el estancamiento espiritual es el llenarnos de preocupaciones. Hermano, entonces no me debo preocupar, debo de aplicar casi casi la de Hakuna Matata, vivir tranquilo, sin preocupaciones, o la de buscar lo más vital y nada más. No, o sea, tampoco es extremo, sino que es bueno saber lo que debemos de hacer. Es bueno saber que tenemos quehaceres y que esos van a traer sus afanes. Es normal. Pero el llevarlo a un extremo que toma la prioridad, es ahí donde radica el problema. En Lucas 22, 12, 29 nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. También la ansiedad es un problema. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. De manera que si nosotros nos llenamos de preocupaciones y de ansiedad, esto puede influir para un estancamiento espiritual. Otra cuestión para el estancamiento espiritual es descuidar la lectura de la Biblia y la oración. Pablo advierte a la iglesia de Filipenses y también a nosotros que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esto también incluye el hecho de leer la Biblia, ser diligentes en nuestra lectura y en la oración. Porque si nosotros nos levantamos y nuestra prioridad es revisar el celular, si nosotros en la noche nos acostamos sin decir absolutamente nada, estamos dando por hecho que no necesitamos a Dios, diciendo con nuestros actos que no necesitamos a Dios, cuando realmente sí necesitamos a Dios y debemos de orar todos los días. Charles Spurgeon decía: un hijo de Dios no debe salir de su dormitorio por la mañana sin estar en buenos términos con su Dios. Y es que eso es algo muy cierto, la oración no la debemos de descuidar, es nuestro sustento, y la lectura de la palabra tampoco la debemos de descuidar. Es que tengo muchas ocupaciones a lo largo del día, no puedo leer la Biblia y llego muy cansado y me da sueño.
Bueno, tenemos mucho tiempo, tenemos herramientas que nos sirven igual en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo. Podemos escuchar la Biblia en audio y reforzarla después leyéndola. Son herramientas que Dios nos pone. Y es que un predicador decía, Dios permite las redes sociales, Dios permite el internet para que aquel gran día que estemos ante Él, nadie tenga excusa de decir, yo no tuve tiempo. Y es que el dedicarle más tiempo a la televisión, a dormir, a otras cosas, no estoy diciendo que debemos descuidar nuestra salud de sueño, no, sino que debemos de darle también prioridad a leer, porque si descuidamos la lectura, esto causa un estancamiento espiritual. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Obviamente la lectura de la palabra es algo que debe de imperar en nosotros. Otra cuestión por la que sucede el estancamiento espiritual es por problemas familiares. Igual, entra en la misma categoría de las preocupaciones, pero esto enfocado igual en lo que es la familia. Y donde engloba todos estos elementos es en el hecho de enfriarnos el perder nuestro primer amor. Cuando Juan le dice perdón, el ángel le dice a Juan que escriba a las iglesias, escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Podemos, hemos tenido muchos momentos buenos, pero también quizá nos hemos estancado. ¿Pero qué? Dice acá, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Damos por hecho las cosas, eso también es una causa. Damos por hecho las cosas de servir a Dios, leer la Biblia, medio orar, el congregarme, el servir. Lo damos por hecho que podemos estarnos enfriando y perder nuestro primer amor. Ahora, vemos las cuestiones, un pecado no confesado, llenarnos de preocupaciones, descuidar la lectura de la Biblia y la oración, los problemas familiares y perder nuestro primer amor. ¿Qué hacer ante ello? Bueno, primera cuestión, arrepentirnos. Pero hermano, yo no estoy haciendo nada malo. Yo no entro en la primera categoría del pecado no confesado. Quizá yo tengo un problema muy fuerte en mi familia. O quizá no he leído mucho la Biblia como antes. Bueno, independientemente de todo ello, el hecho de preocuparnos de más, el hecho de estar no leyendo la Biblia, el hecho de estar actuando por nosotros, quiere decir que no estamos confiando en Dios. Entonces debemos de arrepentirnos de nuestra dependencia en nosotros mismos. Debemos de arrepentirnos de lo que estamos haciendo y acercarnos a Dios con fe. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios no juega con nosotros. Dios es determinante. Nos dice, ok, estás pasando por un problema. Arrepiéntate. Y regresa a hacer lo que hacías antes, con el mismo fervor. Debemos hacerlo todo con fe y obediencia. De manera que lo primero que debemos hacer ante el estancamiento es arrepentirnos. Independientemente de la categoría en la que nosotros nos encontremos, debemos de arrepentirnos, acercarnos con fe a Dios, porque Él es quien nos escucha y quien nos socorre. La segunda cuestión de qué hacer es reposar y no contemplarnos. ¿Cómo? Recordemos a Elías. Elías venía de una victoria contra 850 profetas, pero nada más le dicen, tu vida no va a terminar, va a terminar hoy. O sea, te la voy a quitar. Se lo dijo Jezabel, lo amenazó. Él huye, se va al desierto, camina por mucho tiempo, llega en versículo 4, dice, fue por el desierto de un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro, primero de Reyes 19:5, 4, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice que él se echó a dormir. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios le sustentó del ángel de Jehová que llegó con él, le preparó de comida y le dijo, levántate y come. Elías lo que hizo fue, comió, se volvió a acostar. Por segunda vez le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel de Jehová no llegó y le dijo, ay, pobrecito, vienen por tu vida, ¿qué vas a hacer? Pero has hecho esto y no, no se detuvo a contemplarse lo que había hecho, sino que le dijo, levántate y come.
de manera que debemos de reposar y debemos de acercarnos a un hermano de nuestra congregación que sea maduro en la fe. Dios en su misericordia va a direccionarlo para que nosotros podamos tener esta fortaleza mediante otro hermano. ¿Qué hacer? Ok, ya vimos que hay que arrepentirnos, debemos de reposar, acercarnos a un hermano y Dios nos va a sustentar y, y continuar también con nuestra labor. En ambas, tanto en el arrepentimiento como en el descansar, todo nos lleva a continuar nuestra labor. Tercera cosa que debemos de hacer, lo cual es aprender a descansar en Dios. El Salmo 42:5 nos dice: ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Prácticamente aquí el salmista está diciendo: ¿por qué te preocupas, alma mía? O sea, ¿por qué? Tienes una solución. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Vemos a dónde nos lleva esto? A actuar. Nos lleva el primero a arrepentimiento y regresa a tus primeras obras. Lo segundo, a reposar, levántate y come. Reposa, levántate y come, porque el largo camino te resta, y es en ese momento en el que Dios llega con el soplo apacible y le dice: tienes que hacer esto. Actuar. Ahora nos lleva a esto, preguntarnos: ¿por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué estás estancado? ¿Por qué te sientes así? No tienes motivos. Espera en Dios. La respuesta: he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El estancamiento espiritual, mis amados hermanos, surge por esto, por desviar la mirada de Dios. Y es que esto nos lleva a la cuarta cuestión. Ya vimos arrepentirnos, el reposar y actuar, el aprender a descansar en Dios. Bueno, hay otra cita igual en este punto de aprender a descansar en Dios. Es Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios en su misericordia nos va a sustentar. De manera que sí, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por problemas, pero es Dios quien nos sustenta. Echa en Él todo, aprende a descansar. Primera de Pedro igual nos dice: eh, echando toda la ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros. La cuarta cuestión que vemos para qué hacer es buscar el reino de Dios. Lo que estábamos viendo, las de las preocupaciones. Lucas 12, 31. Mas buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. No hay más. Debemos de buscar a Dios. Pero eso nos lleva a la cuarta cuestión que debemos de hacer o qué poder hacer. Ser pacientes, considerar a Cristo y vivir en la verdad. Todo esto en uno. Todo esto en uno. ¿Dónde lo encontramos? Hebreos 12:1-3 nos dicen: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro un tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, el arrepentimiento. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También luego nos sentimos estancados porque no vemos resultados. No, es que no cambio, es que no esto, no esto. Acércate a Dios, arrepiéntete de todo lo que está pasando en tu mente y confía en Él. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tus ojos, tu mirada debe estar en Cristo. Considéralo a Él, porque Él despreció la vergüenza. Dice que sufrió la cruz y ahorita está sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos. Entonces, tenemos todos estos elementos y también tenemos soluciones. La misma Biblia nos insta a salir de ello, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Arrepintiéndonos. Lo debemos de hacer reposando y actuando después de reposar. Debemos no contemplarnos a nosotros, sino contemplar a Cristo y regresarnos a Él, descansando en su obra perfecta, y también ser pacientes, vivir en su verdad y considerar a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera que, bíblicamente,
Estas son las cuestiones, estas son las causas del estancamiento espiritual, pero también son las acciones que nosotros debemos de tomar ante el estancamiento espiritual. Deseando que haya sido de edificación todos esos puntos que hemos tratado. Si tienen algo más, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cuestión que deseen abordar, pueden agregarlo en la caja de comentarios y con todo gusto vamos a estar pendientes de sus respuestas. Gracias a Dios ahorita ya estoy de vacaciones, entonces puedo estar más al pendiente de todos los comentarios y contestarlos. Entonces agradecemos su paciencia, agradecemos el que nos estén acompañando, les invitamos a que puedan compartir estos videos y Dios les bendiga.